Hace unos pocos meses analizamos un informe de BlackRock que anticipaba gran parte de la política fiscal y monetaria desplegada durante la pandemia. Un informe que se publicó 3 años antes de su llegada. Por tanto, puedes imaginarte lo emocionados que nos pusimos al enterarnos de que han publicado su informe de Perspectivas Mundiales 2023. Se trata de la tesis de inversión de algunos de los más altos cargos de la mayor gestora de activos del mundo. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Dónde están posicionando sus carteras? Pues eso es exactamente lo que te vamos a contar hoy, así que no te vayas a ninguna parte. Solemos empezar estos resúmenes con un análisis sobre la empresa en cuestión. No obstante, creemos que la mayoría de vosotros estáis bastante familiarizados con BlackRock y sus fechorías. Si no es el caso, dejaremos en la descripción un enlace a todos los vídeos que hemos hecho sobre ellos, incluido el ya mencionado que se adelantaba a la pandemia. El informe se titula, citamos, Perspectivas Mundiales 2023, un nuevo manual de inversión, y ha sido redactado por algunos altos cargos de BlackRock. Entre ellos se encuentran el director de su instituto de inversión, su vicepresidente y otros investigadores de alto nivel. Comienzan con unas palabras que marcan el tono del informe, hacen referencia a la, citamos, gran moderación, el reciente periodo de unos 40 años en el que la inflación ha sido baja y estable. No obstante, como hemos visto durante los últimos 2 años, esa época hace tiempo que pasó. La inflación es de 2 dígitos en Europa y se acercó a los 2 dígitos en los Estados Unidos. Además, los autores señalan que las recesiones parecen estar al caer, ya que los bancos centrales están aplastando la demanda para reducir la inflación. Esto hace que sea mucho más difícil decidir cómo realizar la asignación de activos, especialmente en el ámbito de la renta variable y otros activos de riesgo. Piensan que la intransigencia de los bancos centrales respecto a la inflación será probablemente desafiada cuanto más daño hagan a la economía. Aunque muchos de ellos se han fijado como objetivo ese nivel mágico del 2%, parece poco probable que puedan conseguir que la inflación lo vuelva a alcanzar. La cuestión principal que los autores intentan dilucidar es si los mercados están valorando adecuadamente la magnitud del daño económico que probablemente veamos este año. Por ejemplo, no creen que las valoraciones de las acciones reflejen la realidad. Sin embargo, sí creen que podría ser un buen momento para empezar a considerar los bonos, especialmente en un entorno de mayor rentabilidad. Por supuesto, no hay una solución universal en el ámbito de las inversiones en renta fija. Los bonos del Estado a más largo plazo no son tan interesantes teniendo en cuenta los altos niveles de inflación que estamos experimentando. Los autores admiten que la inflación nos acompañará durante mucho tiempo. Tendremos que aprender a, citamos, convivir con la inflación, ya que los factores a largo plazo la mantendrán constantemente por encima de los niveles objetivo. Pues bien, hasta aquí la introducción. Está bastante claro que hay que cambiar la estrategia, ya que el juego ha cambiado. Dicho esto, pasemos directamente a la primera sección que se titula, citamos, el nuevo entorno de juego. Los autores señalan que este nuevo entorno estará determinado por la oferta. Más concretamente, la mayor parte de las presiones inflacionistas que hemos experimentado durante los últimos 2 años han sido consecuencia de perturbaciones en la oferta. Estos problemas en la oferta han aplastado las valoraciones de las acciones y han disparado el rendimiento de los bonos, dando lugar a un extraño escenario en el que los precios de las acciones y de los bonos han estado correlacionados positivamente. Entraremos en detalle en este tema un poco más adelante. Estos problemas se deben a 2 factores principales. Uno es el desplazamiento del gasto de los consumidores de los servicios a los bienes. Esto ha provocado los cuellos de botella en la oferta que hemos experimentado durante y después de la pandemia. Además, otro factor realmente importante es la escasez de mano de obra. Aunque en un principio fue consecuencia de la salida voluntaria de la población activa, la tendencia parece haber continuado debido al envejecimiento de la población. Los autores también indican que las políticas de los bancos centrales no tendrán impacto en estas limitaciones de la producción. La política monetaria solo puede influir en una demanda mayor, pero no en qué tipo de bienes y servicios se demandan. Aunque esto es cierto, parecen olvidar convenientemente que los bancos centrales de todo el mundo inundaron literalmente el sistema de dinero durante la pandemia.
Así que ellos tienen parte de la culpa de los altos niveles de inflación que estamos experimentando. Sea como fuere, están haciendo todo lo posible para reducir la inflación al nivel del 2%, tal y como puede verse en este gráfico. Para que la inflación vuelva a bajar al objetivo establecido, tendrán que aplastar el crecimiento económico al menos un 2%. Pero, como hemos mencionado, esto cada vez es menos probable y los bancos centrales de todo el mundo están haciendo lentamente insinuaciones de que estarían de acuerdo con un objetivo de inflación superior al 2%. Esto es algo que ya vimos en un informe de Goldman que dejaremos enlazado en la descripción. Así pues, es probable que la Reserva Federal permita que el crecimiento continúe su trayectoria actual. ¿Podrían aliviarse estos problemas que afectan a la oferta? Posiblemente, pero los autores ven al menos 3 tendencias a largo plazo que probablemente mantendrán esta situación por encima de la media. Entre ellas, el envejecimiento de la población y la consiguiente escasez de trabajadores, las tensiones geopolíticas y los problemas en las cadenas de suministro que conllevan, y la transición a las emisiones de carbono cero. La tercera es especialmente sospechosa, teniendo en cuenta lo que ahora sabemos sobre las políticas ESG y quién las ha impulsado. Desarrollaremos este tema más adelante. Continuemos. Esta sección es especialmente interesante. Es una matriz que explica su visión táctica para la navegación por los mercados durante este año. Es decir, cómo deberías posicionar tu cartera en función de una serie de escenarios diferentes. Los cuadrantes son Risk On, Risk Off, es decir, activos de riesgo o activos con aversión al riesgo, y daño descontado, daño no descontado, en términos de daño económico de la Fed. En función del cuadrante en el que nos encontremos, nos recomendarán sobreponderar, infraponderar o ser neutrales en esas clases de activos concretas. Actualmente nos encontramos en el cuadrante en el que existe aversión al riesgo y en el que el daño no se ha descontado. Esto lo sabemos porque el tipo de los fondos de la Fed está actualmente en el 4.5% y el tipo terminal que sus funcionarios anticipan por medio del gráfico de puntos es superior al 5%. Así que, en otras palabras, todavía no estamos cerca de una reducción de los tipos de interés. En estos momentos, BlackRock recomienda infraponderar los bonos nominales a largo plazo e infraponderar la renta variable. Por lo tanto, se trata de una postura defensiva al máximo. Sin embargo, puede volverse alcista dependiendo de si el mercado pasa a un entorno de activos de riesgo o a un entorno donde el daño ya se ha descontado en los mercados. Como señalan los autores, podría producirse una recesión. Y a diferencia de otras recesiones en las que la Fed estaba dispuesta a abrir el grifo, esta vez no será así. Por tanto, la noción de que alguien podría, citamos, comprar la caída no se aplicará en esta ocasión. A pesar de lo mucho que creas que han caído los mercados, es posible que aún no estén valorando plenamente los daños de la Fed, aunque ya se estén acumulando. Los autores señalan lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. La subida de tipos hipotecarios ha hecho mella en las ventas de viviendas nuevas. Puedes verlo en este gráfico que muestra la caída. Es más precipitada que en cualquier otro ciclo de subidas de tipos de la Fed. Bastante alarmante. Los autores señalan que no se trata solo de la venta de viviendas, sino también del deterioro de la confianza de los directores generales y del retraso de los gastos de capital. En Europa también nos enfrentamos a la crisis energética que ha diezmado la confianza de los consumidores. En cuanto a si el daño está descontado, los autores piensan que las expectativas de beneficios actuales ni siquiera se han ajustado a una, citamos, recesión leve. Por eso creen que el daño no está descontado y por eso recomiendan infraponderar la renta variable de los mercados desarrollados. Dicho esto, esperan que la Fed detenga el ciclo de subidas este año y permita que los tipos se estabilicen. Aún así, incluso si los tipos alcanzan el 5% terminal, no ha habido ninguna indicación de cuándo podrían volver a bajar. Aunque esto puede ser malo para la renta variable, no es necesariamente tan malo para la renta fija. Dados estos tipos de interés más altos, los activos de renta fija comienzan a ofrecer por fin un rendimiento en el que merece la pena aparcar los fondos. No obstante, los autores subrayan que tenemos que adoptar un enfoque más granular respecto a los tipos de activos de renta fija a los que asignar capital. Por ejemplo, piensan que el crédito con grado de inversión parece más atractivo ahora.
Creen que puede resistir una recesión porque las empresas han fortificado sus balances mediante la refinanciación de la deuda con rendimientos más bajos. También creen que la inversión en valores respaldados por hipotecas y en deuda pública a corto plazo podría tener sentido dados los atractivos rendimientos que se ofrecen. Por el contrario, el único activo de renta fija que no les resulta especialmente atractivo es la deuda pública a largo plazo. Esto se debe a que los inversores ya no pueden confiar en la correlación negativa que solía existir entre los bonos y las acciones. De hecho, durante los últimos meses, esta relación se ha roto por completo y ahora parece haber pasado a ser positiva. También está el hecho de que los inversores se muestran algo más cautelosos a la hora de mantener esta deuda pública a largo plazo, debido a los elevados niveles de deuda y a la alta inflación en los países desarrollados. Esta preocupación por la carga de la deuda y el despilfarro en el gasto es lo que provocó la venta acelerada de gilts británicos que vimos hace unos meses. Si te interesa saber qué es lo que pasó, tenemos un vídeo que lo trata en detalle. Pasemos a la siguiente sección que explica cómo convivir con la inflación. Los autores piensan que la atención prestada a la inflación ha tenido impacto en el crecimiento y el empleo. Más concretamente, la política monetaria restrictiva de los bancos centrales está provocando más daños que la propia inflación. Aunque reconocen que las, citamos, políticas contra la inflación se han apoderado de la narrativa, esta pronto podría cambiar a las políticas contra la recesión si los bancos centrales y los políticos van demasiado lejos. Por eso creen que los bancos centrales tendrán dificultades para volver a situar la inflación en el objetivo del 2%. De ahí que los autores piensen que incluso con una recesión en ciernes vamos a convivir con la inflación. Sí, acabará enfriándose cuando se normalicen los patrones de gasto, pero es probable que se mantenga por encima de los objetivos definidos políticamente durante años. En cuanto a la asignación de activos, piensan que este entorno justifica los bonos ligados a la inflación y otros activos reales. El motivo es que piensan que las expectativas de mercado siempre han subestimado a la inflación. Puedes verlo en este gráfico, donde se proyectan las expectativas medias de los analistas para 2020, 2021 y 2022. En un entorno en el que el mercado siempre ha subestimado la inflación futura, te conviene invertir en activos con protección frente a la inflación. La siguiente sección tiene algunos consejos tácticos para invertir en este nuevo entorno. Por un lado, explican por qué prefieren los bonos del Estado a más corto plazo frente a los de más largo plazo. En primer lugar, en algunos países rinden incluso más que los bonos a más largo plazo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el rendimiento a 2 años es superior al de 10 años. Puedes ver exactamente cómo funciona aquí. En la terminología de los bonos, se trata de una curva de rendimiento invertida y suele ser una señal de que se avecina una recesión, así que toma nota. Dado que los tipos a más corto plazo, como el de 2 años, están por encima del de 10 años, citamos, se reduce la necesidad de asumir riesgo buscando rendimientos más alejados de la curva. Esta es también una razón por la que se sienten cómodos recomendando sobreponderar el crédito con grado de inversión. Unos balances sólidos combinados con unos tipos más altos son una gran fuente de ingresos en un entorno recesivo. Los autores también dicen que les gustan los MBS de agencias de los Estados Unidos. Para los que no lo sepan, se trata de valores respaldados por hipotecas que ofrecen protección crediticia a través de la propiedad gubernamental de las agencias Fannie Mae, Freddie Mac y Ginnie Mae. Si no tienes ni idea de lo que estamos hablando, en la descripción hemos dejado enlaces a algunos recursos que explican en qué se diferencian de otros tipos de MBS. Reiteran, una vez más, que la recesión no se ha reflejado en los beneficios empresariales, por lo que siguen recomendando infraponderar esta clase de activos durante este año. Es más, cuando decidan pivotar hacia la renta variable, serán más selectivos en los sectores elegidos. La tesis del envejecimiento de la población se traducirá en un mayor gasto en sanidad, lo que podría suponer un impulso para este sector. También creen que centrarse en el sector energético y el financiero podría ser buena idea para una apuesta en el ciclo. Por ejemplo, los elevados precios de la energía serán un buen apoyo para el primero y un entorno de tipos de interés más altos favorecerá el segundo. Citando al director general adjunto de la División de Renta Variable Fundamental de BlackRock, una mirada desde abajo a lo que nos dicen nuestras empresas es probablemente la mejor lente que tenemos para el futuro.
Pasemos a la siguiente sección que desarrolla una mirada estratégica a la asignación de carteras. Más concretamente, tendremos que replantearnos las opiniones arraigadas desde hace tiempo sobre la cartera 40-60. Es decir, durante los últimos 40 años de la gran moderación, la gente opinaba que una asignación del 40% a la renta variable y del 60% a la renta fija tenía la rentabilidad adecuada en términos de riesgo-rentabilidad. Pero esto ya no es así. Según los autores, la razón subyacente es que no ven en el retorno condiciones capaces de sustentar un mercado alcista tanto en renta variable como en renta fija, como el que hemos visto durante los últimos 2 años. Por tanto, confiar en la asignación de activos 60-40 podría ser hasta 4 veces más costoso en el nuevo entorno que en la gran moderación. Esto queda muy bien ilustrado en este gráfico que muestra la gama de rendimientos estimados basados en 2 mezclas de carteras diferentes. Lo que intentan mostrar es que los inversores tienen que ser más activos y ajustar dinámicamente las ponderaciones de sus carteras en el nuevo entorno. Han utilizado aquí el ejemplo de una división 80-20 entre renta variable y renta fija. El rendimiento estimado es ligeramente positivo y la volatilidad es menor que con la división tradicional 40-60. Los autores señalan que durante la próxima década, los rendimientos a largo plazo de la renta variable serán superiores a los de la renta fija y esto, combinado con una hipótesis de correlaciones positivas, favorece una cartera con sobreponderación de la renta variable de los mercados desarrollados. Pero, ¿qué significa esto para ti? Pues bien, si eres partidario de la teoría de la cartera 40-60, tienes que reflexionar largo y tendido sobre esta asignación durante los próximos años. No importa si estás eligiendo los valores adecuados en tu cartera de renta variable, si la correlación entre la renta fija y la renta variable está perjudicando tu rentabilidad global. Esta sección nos resulta muy interesante. Se trata del impacto que el envejecimiento de la población activa está teniendo en la economía. La implicación más apremiante es, por supuesto, la reducción de la población activa. Menos trabajadores implica salarios más altos, lo que significa precios más altos, lo que resulta en inflación más alta. Aunque la pandemia ha sido responsable de la notable caída en la población activa, esta todavía no se ha recuperado a los niveles anteriores a la pandemia. Y parece que una de las principales causas de esta situación son las personas que se jubilan. Puedes verlo claramente en este interesante gráfico. Y a diferencia de las personas que han vuelto a trabajar después de la pandemia, una vez que alguien se ha jubilado o es demasiado viejo para trabajar, no vuelve a la población activa. Esto es una mala noticia para la economía en general, ya que es probable que el crecimiento sea más lento durante los próximos años, ya que se producirá menos y que las personas mayores suelen consumir menos que las más jóvenes. Además, este envejecimiento de la población va a suponer más gasto público y más deuda para atender a estas personas. Hablamos de este tema con mucho más detalle en nuestro vídeo sobre el descenso de la población que dejaremos en el lugar habitual. En cualquier caso, la siguiente sección se titula, citamos, "El próximo orden mundial" y trata sobre el creciente riesgo geopolítico en el que parece que nos encontramos. No cabe duda de que el mundo se ha vuelto bastante inestable durante los últimos 3 años. De hecho, según los autores, se trata del entorno global más tenso desde la Segunda Guerra Mundial. El resultado final de esta situación es la fragmentación geopolítica, en la que la globalización se invierte y se restringe la cooperación. Esto implica que hay que abstenerse de más bienes y producirlos localmente, lo que conlleva, por supuesto, mayores costes, es decir, más inflación. Como ejemplo, citan las sanciones que se han impuesto a Rusia en respuesta a la guerra de Ucrania. Estas sanciones han demostrado a los países europeos lo dependientes que eran de la energía rusa y a los países como Rusia lo dependientes que eran de las importaciones occidentales y del sistema financiero global. El resultado ha sido un cambio hacia la autosuficiencia económica por ambas partes. También hay otros países que han estado observando, como China, que ve cómo se ha sancionado a Rusia e intenta evitar repercusiones similares si alguna vez se plantea actuar contra Taiwán. Además, está aumentando las tensiones entre los Estados Unidos y China. No solo se refieren al problema de Taiwán, sino a la cuestión más amplia en torno a la tecnología avanzada, como los chips informáticos, etc. Si quieres más información al respecto, te animamos a que veas nuestro vídeo sobre el tema.
ya sabes dónde ir. Al final, lo que toda esta fragmentación geopolítica significa no es solo una mayor inflación, sino también una mayor prima de riesgo para la renta variable. Los beneficios de las empresas deben tener en cuenta estos acontecimientos que cada vez son menos un riesgo de cola y más una nueva normalidad. Puedes verlo claramente en este gráfico que muestra el índice de riesgo geopolítico de BlackRock. Desde la invasión rusa de Ucrania, este índice ha estado subiendo. En la sección siguiente se trata un tema bastante candente en estos momentos, la transición a la energía limpia. Simplemente, los autores piensan que es probable que esta transición se acelere durante los próximos años, lo cual se verá impulsado por, citamos, importantes medidas de política medioambiental, por el progreso tecnológico que reduce el coste de las energías renovables y por el cambio de preferencias sociales a medida que los daños físicos del cambio climático y sus costes se hacen más evidentes. Por ejemplo, hacen referencia a las medidas de la Unión Europea para construir infraestructuras energéticas limpias que les permitan desprenderse de la energía rusa. Citan el Plan REPowerEU de la Unión Europea, que es la medida más reciente para facilitar esta transición. Sin embargo, lo tomaríamos con cautela, y es que son muchos los que señalan los movimientos de la Unión Europea hacia la energía verde y la falta de inversión en combustibles fósiles como una de las razones por las que se había vuelto tan dependiente del gas ruso. Esto tuvo el vergonzoso resultado de que países como Alemania tuvieran que volver a poner en marcha centrales eléctricas de carbón. Los autores también señalan la ley de reducción de la inflación, que según ellos está a punto de desencadenar un gran gasto en energías renovables. Globalmente puedes ver cómo es esta inversión en energías renovables. No ha dejado de aumentar durante los últimos años y los autores esperan que supere los 2 billones en 2030. Obviamente, esto significa que las empresas que se beneficien de estas inversiones en energías limpias probablemente obtengan buenos resultados en el nuevo entorno. No obstante, los autores señalan que el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios para satisfacer esta futura demanda energética en cualquier transición plausible. Es bueno ver que reconocen que pasar demasiado deprisa a las fuentes renovables puede tener graves consecuencias económicas si las inversiones tradicionales en petróleo y gas caen demasiado deprisa. Lo interesante de todo esto es que la propia BlackRock admite que la transición a la energía limpia tiene que desarrollarse de forma razonable. Tal vez esto sea una admisión más por su parte de que su agresivo impulso de los mandatos de inversión ESG puede haber tenido consecuencias no deseadas. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre este tema en la descripción. En la siguiente sección se explayan sobre un tema similar, la, citamos, visión a largo plazo de las infraestructuras. Sencillamente, piensan que aunque los mercados privados, es decir, las empresas que no cotizan en bolsa, tienen valoraciones que no reflejan la realidad del mercado, existen oportunidades únicas en el ámbito de las infraestructuras. Más concretamente, las inversiones en carreteras, aeropuertos e infraestructuras energéticas han ido considerablemente a la saga de la demanda durante los 2 últimos años. Algo que puede verse en el siguiente gráfico, donde, según datos del Banco Mundial, hay un desfase de 15 billones de dólares entre las necesidades de infraestructuras existentes y lo que se necesita para satisfacer la demanda mundial. También hacen referencia a los 400.000 millones de dólares de gasto que se derivarán de la Ley de Reducción de la Inflación, gran parte de ellos en el sector de la energía sostenible antes mencionado. Presentan un argumento convincente a favor de las infraestructuras en el sentido de que estos activos pueden diversificar los rendimientos y proporcionar flujos de caja estables. Además, las inversiones en infraestructuras suelen depender menos de los ciclos económicos que los beneficios empresariales. Por último, los activos de infraestructura pueden tener contratos que se extiendan durante décadas y también pueden proporcionar una cobertura contra la inflación. En la última parte del informe, hacen un resumen para darnos su punto de vista sobre cómo deben estructurarse las carteras, tanto desde el punto de vista estratégico como táctico. Con estratégico se refieren a invertir a largo plazo y con táctico a invertir durante los próximos 6 a 12 meses. Así pues, vamos a repasarlo rápidamente, ¿te parece? En cuanto a la renta variable, recomiendan infraponderarla a corto plazo y sobreponderarla a largo plazo.
Como ya se ha indicado anteriormente en el informe, es probable que a 10 años vista la renta variable proporcione mejores rendimientos a largo plazo que los activos de renta fija. Sin embargo, a corto y medio plazo, es probable que el endurecimiento de los bancos centrales siga afectando a las acciones y muchas valoraciones de la renta variable todavía no tienen en cuenta este daño. En cuanto al crédito, recomiendan sobreponderarlo fuerte a largo plazo y sobreponderarlo a corto plazo. Como ya hemos dicho, confían en la solidez de los balances de las empresas, así como en los elevados rendimientos que un inversor puede obtener de ellos. Por supuesto, hacen hincapié en que la atención debe centrarse en activos de crédito de calidad, es decir, con grado de inversión. En la categoría de deuda pública, recomiendan infraponderarla tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, adoptan puntos de vista diferentes en cuanto a los distintos tramos de bonos. Más concretamente, recomiendan infraponderar fuerte los bonos nominales y los bonos chinos y sobreponderar los bonos ligados a la inflación. En lo que se refiere a los plazos de los bonos, son neutrales en los bonos del Estado a más corto plazo, pero recomiendan infraponderar los de más largo plazo. Como han afirmado, el mercado no ha valorado adecuadamente una inflación elevada y persistente, algo que puede corroer las valoraciones de los bonos a largo plazo. Por último, en cuanto a los mercados privados, recomiendan infraponderarlos a largo plazo. No tienen una visión a más corto plazo y esto se debe a que estos activos son compromisos a más largo plazo. No son fácilmente líquidos y no pueden considerarse una cobertura a corto plazo. Profundizando un poco más, son neutrales en el crédito privado, pero recomiendan infraponderar los activos privados de crecimiento. Así pues, este es el panorama general de la asignación de carteras que BlackRock anticipa para este año y más adelante. En la página siguiente entran en más detalles, como la geografía de los activos de renta variable y los tipos de activos de renta fija. No vamos a repasarlos aquí, pero te animamos a que le eches un vistazo cuando quieras. Os dejaremos el enlace a este informe en la descripción. Hasta aquí el análisis, pero ahora la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué significa todo esto para ti? Pues bien, creemos que hay varios aspectos que podemos extraer de este informe. En primer lugar, que la inflación va a seguir siendo alta en un futuro previsible. Esto significa que es improbable que la Fed cambie de rumbo a corto plazo, ya que mantendrá su postura de halcón monetario para aplastar dicha inflación. Así pues, tenemos que estar preparados para un entorno con tipos de interés altos, inflación elevada y menor crecimiento. A nosotros esto nos suena a estanflación y en algunos países de Europa ya es una realidad. Por eso, BlackRock cree que los activos de renta fija son buenas opciones a corto plazo hasta que veamos ese cambio de rumbo. La subida de los tipos de interés hace que la inversión en crédito con grado de inversión sea una cobertura sólida para los próximos 6 a 12 meses. Sin embargo, es probable que la renta variable siga enfrentándose a algunos vientos en contra, así como la deuda pública a largo plazo. Existe la posibilidad de que los bancos centrales cambien de rumbo antes y ajusten sus objetivos de inflación al alza. En ese caso, podría ser una bendición para los activos de riesgo, especialmente para los que han descontado totalmente el daño a la economía. En ese caso, tendrás que considerar cuidadosamente tu asignación estratégica de activos. La división 40-60 ya no es relevante en el nuevo entorno. El riesgo geopolítico, la inflación verde neutra en carbono y la desglobalización han cambiado la relación entre bonos y acciones. Es importante ajustar dinámicamente la asignación a medida que transitamos hacia la nueva normalidad. ¿Es la nueva normalidad que todos deseamos? La verdad es que no, pero es una para la que podemos prepararnos y esperamos que este informe haya servido para ello. Ahora, como es habitual, nos gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cuándo creéis que la Fed cambiará de rumbo si es que lo hace? ¿Cómo invertiríais en este entorno de tipos altos e inflación elevada? Hacednoslo saber en los comentarios. En la descripción también podéis encontrar enlaces a todos los demás sitios en los que podéis seguirnos: Twitter, Telegram, Instagram y TikTok. Si queréis saber qué vídeos están a punto de publicarse o conocer la composición de nuestra cartera, suscríbete también a la newsletter gratuita. Encontraréis todos los enlaces un poco más abajo. Por último, si crees que esta chica cripto ha hecho un buen trabajo, dale el botón de me gusta. No olvides pulsar también el botón de suscripción. Chao, chao.